Hola, aquí estoy saludándolos con esta preciosa orilla de 4 esquinas. Ya me han pedido varias personas que tengo tiempo que no presento una orilla o puntilla. A mí me encantan las orillas. Ahí está, esta tiene las 4 esquinas. Está preciosa para cualquier proyecto que tenga, mantel, servilleta, lo que le guste tejer. Tiene 9 vueltas. Es alrededor del tejido. En este espacio que le estoy tejiendo es 3/4 de pulgada. Usted le puede dar un espacio de 1 pulgada o 2 centímetros para que el tejido quede más amplio. En la forma que lo estoy tejiendo aquí queda un poco junto, no se extiende porque esto está muy corto, el espacio que tiene la cadena de base. Ahí está muy bonito esta orilla, preciosa. Este es el hilo que estoy usando, es 100% algodón. Esta es toda la información que tiene. El gancho es el número 6, 1.80 milímetros. Tengo la tela marcada. Usted la puede empezar de cadena de base como le guste, según para lo que lo vaya a tejer también. Los espacios son los que cuentan, que vamos a empezar 5 espacios antes de la esquina. Esta es la última marquita que tengo aquí. Son 3/4 de pulgada cada espacio. Aquí tengo 2 medios puntos ya tejidos y 9 cadenas, y voy a continuar con 2 medios puntos, 9 cadenas, y vamos a estar tejiendo 2 medios puntos con 9 cadenas. Ok, aquí cerré la vuelta con 9 cadenas y deslice el punto en el primer medio punto. En este lado tengo 15 lazos de 9 cadenas, y aquí tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 lazos antes de la esquina, porque el motivo que va en la esquina necesita este espacio. Ahora, cada esquina lo estamos contando como 3 lazos cada esquina. Cuando ya tenga el tejido, o cuando ustedes ya vean el tejido, lo van a captar mejor, pero si acaso pueden entender lo que les voy a explicar. Cada lazo tiene, de la esquina son 3, se cuentan como 3 lazos. Vamos a tomar uno y quedan 2 en la esquina. Cada motivo son 3 lazos. Vamos a tomar uno de la esquina y 2, y tenemos un motivo. 3, tenemos un motivo. 3, tenemos un motivo. 3, 3, y aquí tenemos que tomar uno y 2 lazos de la esquina, son 3 para un motivo, y nos vienen quedando el lazo que sobra aquí. Es el mismo que estamos tomando acá, que viene siendo lo mismo. Cuando usted empiece este lado es igual. Cuando usted vea el tejido terminado lo va a poder ver, pero les digo para que tengan base por qué lo estoy empezando en esta forma. Vamos a continuar con la vuelta, la segunda vuelta.
Aquí deslizamos el punto enseguida y voy a tejer el punto deslizado en el espacio de las 9 cadenas. El espacio de la cadena, tengo una cadena, medio punto doble, un punto alto de dos puntos afuera del gancho y 2 puntos afuera del gancho. Vamos a tejer 4 puntos altos de una lazada, los voy a tejer con un punto fuera del gancho, 2 y 2, los 4 puntos altos que voy a continuar con 3 más. Son 4 puntos altos. De esta forma usted los puede tejer como le guste hacer, tejerlos, no se preocupe. 2 cadenas, 4 puntos altos, vamos a tejer lo mismo de regreso, los 4 puntos altos de una lazada. Aquí tengo el cuarto punto alto, un punto alto de una lazada con 2 puntos fuera del gancho, 2 puntos fuera del gancho, el medio punto doble y deslizamos el punto en el segundo medio punto para marcar bien el espacio que tenemos aquí tejido, y así vamos a tejer hasta este último que tenemos aquí, 4 más como este. Ahí tejí en la esquina el mismo primer espacio de cada ondita, ahí está. Voy a seguir con 2 cadenas y 4 puntos altos. Ahí están los 4 puntos altos, 3 cadenas porque es la esquina, 4 puntos altos, 2 cadenas y vamos a tejer este espacio final de del lazo que tenemos en este espacio. Tejemos los 4 puntos altos, el punto alto, 2 y 2, el medio punto doble y el punto deslizado en el medio punto. Ahí está. Estos son los 3 lazos que les estaba mencionando. Aquí están los 3 lacitos de la esquina que necesitamos. Así como tejimos esta esquina, vamos a tejer las 3 siguientes y todos los espacios que tenemos en cada lado con estos puntos altos. Voy a cerrar la primera vuelta. Aquí deslizo el punto, vamos a empezar la vuelta número 3. Voy a deslizar hasta el espacio de cadena, por debajo de la cadena para empezar, 3 puntos altos, tejo 3 cadenas para el primer punto alto, voy a tejer 2, cadenas de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio, 4 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 9 cadenas, medio punto en el siguiente lazo,
4 cadenas, el grupo de 6 puntos altos como el que tenemos en este espacio, 2 cadenas, el siguiente grupo de 3 puntos altos para tener este espacio terminado. Tenemos 4 cadenas, medio punto, a 9 cadenas. En la esquina estamos para tejer, así vamos a hacer las siguientes esquinas, 9 cadenas, medio punto, 4 cadenas, tejemos en el espacio de 3 cadenas el grupo de 6 puntos altos, como estamos en la esquina vamos a tejer 3 cadenas, terminamos los 3 puntos altos en el mismo espacio, 4 cadenas, el medio punto en este espacio, 9 cadenas, medio punto. Esta es la esquina. Vamos a empezar a repetir lo mismo, 4 cadenas después de este espacio, 4 cadenas, el grupo de 6 separado de 2 cadenas, y así cada orilla, cada lado con la esquina para terminar la tercera vuelta. Ok, vamos a cerrar la vuelta, la número 3, aquí en la tercera cadena. Deslizamos 1, 2 puntos y uno por debajo de la cadena para empezar el mismo grupo que tenemos aquí de 6 puntos altos. Ahí están 3, 2 cadenas, aquí tejemos 5 cadenas, once medios puntos en el espacio de las 9 cadenas, 11 medios puntos, 5 cadenas de nuevo, el grupo de 6 puntos altos, ahí tenemos el grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas, los 11 medios puntos. Esto es lo que se va a estar repitiendo en cada lado, y aquí en la esquina vamos a tejer 6 cadenas, el grupo de 6 puntos altos, aquí llevan 3 cadenas porque es en la esquina, 6 cadenas, en el espacio de las 9 cadenas van a ser los 11 medios puntos. Así vamos a hacer cada esquina, la vuelta número 4. Ahí está terminada la vuelta 4. Tengo las 5 cadenas y voy a deslizar el punto en la tercera cadena para cerrar la vuelta, y vamos a empezar la número 5. Vamos a deslizar 2 puntos, el último por debajo de la cadena, y tejemos el mismo grupo de 6 puntos altos,
6 cadenas, aquí tenemos 11 medios puntos, vamos a pasar un medio punto. En el siguiente tejemos el primero, van a ser 9, y 9. Dejamos el último sin tejer, tejemos 6 cadenas, el grupo de 6 cadenas y 9 medios puntos, como tejimos en este espacio. Aquí están los 9 medios puntos. Aquí tenemos 6 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, y aquí estamos en la esquina, son 8 cadenas. 8 cadenas para tejer el grupo de 6. Estamos en la esquina, 3 cadenas de separación. Ahí tenemos el grupo de 6 con 3 cadenas. Tejemos las 8 cadenas, porque estamos en la esquina. Ahí vamos a tejer los 9 medios puntos. Así vamos a tejer cada esquina de la vuelta número 5. Vamos a cerrar la vuelta 5. Aquí deslice el punto en la tercera cadena. Aquí no vamos a deslizar el punto, vamos a tejer el primer punto alto con 3 cadenas. Tejemos los 3 puntos altos, uno en cada espacio, y tejemos 3 en el espacio de cadena, 2 cadenas, regresamos al mismo espacio, 3 puntos altos, 3 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí tenemos un total de 12 puntos altos separados de 2 cadenas. Vamos a tejer 5 cadenas. En la última vuelta tenemos 9 medios puntos, en esta vamos a tejer 7. Pasamos el primero, en el segundo empezamos 1, aquí tengo los 7 medios puntos, 5 cadenas, tejemos el mismo espacio de estos puntos altos en este espacio, 5 cadenas, y este espacio de 7 medios puntos. Ok, no les mencioné que es la vuelta 6. Aquí está las 5 cadenas que estamos tejiendo con los 7 medios puntos. Aquí está el mismo grupo, el mismo que empezamos aquí en la vuelta 6. 5 cadenas, 5 cadenas, 7 medios puntos. Aquí está la esquina, 8 cadenas, el grupo de 12 puntos altos, y tenemos 3 cadenas porque estamos en la esquina. Precioso que se ve esto. 8 cadenas, los 7 medios puntos, y vamos a continuar así toda la vuelta, la número 6. Voy a cerrar la vuelta número 6. Tengo las 5 cadenas, deslizo el punto en la tercera cadena, voy a regresar
un punto, voy a dar vuelta al tejido y regreso un punto, voy a tejer 5 cadenas, 3 para el punto alto y 2 de separación, y le doy vuelta al tejido y vamos a empezar un punto alto, pasamos 1, 2, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, pasamos 2 espacios, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de la cadena, 2 cadenas, un punto alto en el primer punto alto, 2 cadenas, pasamos 2 puntos, 2 cadenas, pasamos los 2 puntos altos en la primera cadena, el punto alto, 2 cadenas, pasamos 1, 2, ahí en la tercera cadena de las que estamos contando, 2 cadenas, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la vuelta anterior, vamos a tejer 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, en la segunda cadena tejemos el punto alto, 2 cadenas, pasamos 1, 2, en la tercera cadena, 2 cadenas, pasamos 2 espacios en el tercer espacio, punto alto, 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadena, 2 cadenas, aquí estamos en el segundo abanico. Para llegar a la esquina tejemos el punto alto, 2 cadenas, queda un solo punto alto en el espacio de cadena, el siguiente punto alto en el siguiente punto, 2 cadenas, aquí vamos a seguir a continuar con pasando 2 puntos sin tejer, ya sean puntos altos o cadenas, 2 cadenas tenemos en este espacio, vamos a pasar 1, 2 en la primera cadena, 2 cadenas, pasamos 1, 2 en la tercera cadena, 2 cadenas y tejemos los 5 puntos altos, perdón, los 5 medios puntos. Aquí ya tiene el abanico completo. Qué precioso se ve. Completo porque este no está terminado. Ok, vamos a tejer la esquina. Tejemos 2 cadenas. Pasamos una cadena de espacio. Tejemos el punto alto. 2 cadenas. Pasamos 2 cadenas en la tercera. 1, 2. Dos cadenas, pasamos 2 cadenas, 2 cadenas, en el tercer punto alto, 2 cadenas, pasamos 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena,
3 cadenas. En el mismo espacio tejemos el punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el primer punto alto. Estos deben de estar juntos, los de la cadena. Ahí está. 2 cadenas, pasamos 2 puntos altos, dos cadenas en la primera cadena, dos cadenas, pasamos 2 espacios, 2 cadenas, 1, 2, 2 cadenas, ahorita lo extiendo, 1, 2, ahí está, dos cadenas y tejemos los 5, pasamos un medio punto, vamos a tejer los 5, aquí tejemos 2 cadenas y vamos a continuar aquí está el abanico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 puntos altos en cada lado de la esquina. Aquí 3 cadenas porque es la esquina. Ok, vamos a continuar el abanico así como tejimos este, precioso que está. Tengo las 2 cadenas, pasamos un espacio, una cadena después de las 2 cadenas que tejí, dos cadenas, dos espacios, ahí está, 2 espacios, este punto alto está en la última cadena para que se vea el mismo espacio en todos los cuadritos que se están formando, 2 cadenas y así vamos a continuar como tejimos este abanico. Ya tiene usted para terminar la vuelta en cada esquina y en los lados hasta terminar la vuelta 7. Voy a cerrar la vuelta 7, tengo el espacio de 2 cadenas, en la tercera cadena deslizo el punto y vamos a empezar la vuelta 8. Ya nos faltan 2 vueltas, 8 y 9. Vamos a tejer 5 cadenas, 3 para el punto alto y 2 de separación, y tejemos en cada punto alto un punto alto con 2 cadenas de separación, estamos en la punta del abanico. Aquí tejemos 5 cadenas, regresamos al mismo espacio con un punto alto, dos cadenas y un punto alto, 2 cadenas, así vamos a tejer en cada punto alto el punto alto de la vuelta 8, dos cadenas, este es el último punto alto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5
puntos altos en la mitad del abanico, tejemos 2 cadenas y vamos a tejer en el segundo medio punto 1, 2, 3, 2 cadenas y tejemos de regreso para el siguiente abanico las 2 cadenas de separación entre cada punto alto. Esta es la punta del abanico, 5 cadenas en el mismo espacio, un punto alto, nos regresamos tejiendo este espacio y los 3 medios puntos. Ahí estoy en los 3 medios puntos de la piñita. Es una piña de medio punto. Vamos a tejer la esquina. Aquí estamos. Esto vamos a empezar con 2 cadenas en el primer punto alto. Lo tejemos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio un punto alto y tejemos 2 cadenas de separación entre cada punto alto, 2 cadenas y tejemos en la cadena del espacio de 3 cadenas un punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio tejemos un punto alto, 2 cadenas y en el siguiente punto alto dos cadenas. Ahorita lo extendemos, 2 cadenas, estamos pasando 2 cadenas entre cada punto alto y en la esquina están solamente 2 puntos en el centro, ahí en la esquina, con 3 cadenas de separación y este cambio que tenemos aquí. Vamos a terminar este espacio de la esquina, 2 cadenas y el punto alto en el mismo espacio, así como empezamos la esquina con 2 puntos altos en este punto alto en el primero, así lo estamos terminando, 2 cadenas y vamos a tejer los 3 medios puntos que ya tejimos. Ahí están los 3 medios puntos y está terminada la esquina. Aquí empezamos de nuevo con 2 cadenas, todo este espacio de 2 cadenas. Estos son los abanicos de los lados, sin olvidarnos que son 5 cadenas en la punta. Aquí en la esquina son 3. Es el cambio que vamos a tener en estos abanicos. Van a ser 5 cadenas, 5 cadenas, porque ahí vamos a hacer la última vuelta ya para tejer la orilla. Vamos a terminar la vuelta 8. Voy a cerrar la vuelta 8, deslicé el punto en la tercera cadena. Vamos a tejer la última vuelta, la número 9, deslizo un punto por debajo de la cadena y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y 4 puntos altos en el mismo espacio por debajo de la cadena.
4 cadenas. En la primera cadena medio punto, 5 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tengo el último espacio, son 5 puntos altos y 5 puntos altos. Es un grupo de 10 puntos altos con un piquito de 4 cadenas. En este punto alto vamos a tejer un medio punto. Aquí vamos a tejer 7 puntos altos en el espacio de las 5 cadenas. Ahí tengo los 7 puntos altos. Voy a tejer 4 cadenas para hacer el pico de 4 cadenas, y de nuevo en el mismo espacio tejemos 7 puntos altos. Aquí tengo los 7 puntos altos. Vamos a tejer un medio punto en el segundo punto alto. Tejemos, pasamos este espacio. En el siguiente espacio vamos a tejer 5 puntos altos, 4 cadenas para hacer el pico. Cinco puntos altos en el mismo espacio. Ahí ya tenemos los 3 espacios en el abanico. Vamos a tejer medio punto en el punto alto, un medio punto en el espacio de las cadenas, un medio punto aparte el del punto alto. Aquí llevamos 2. Vamos a tejer los 3 que tenemos en este espacio. 1, 2, 3, y los 2 que tenemos aquí son 5. En el espacio de la cadena 6 y en el punto alto 7. Ahí están los 2 abanicos. Es lo mismo que estos medios puntos, son 7 medios puntos. El abanico es igual que el que tenemos aquí, el que empezamos. Esto está levantado, pero cuando cerremos lo vamos a tomar para que descanse en este espacio cuando estemos cerrando la vuelta, la número 9. Y ya tienen toda la información para seguir los lados de la última vuelta. Vamos a tejer en la esquina. Aquí vamos a tejer en este espacio, pasamos un espacio, en el siguiente, aquí estamos en la esquina, un grupo de 10 puntos altos. Es este grupo que tenemos aquí, el piquito de 4 cadenas y 5 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a continuar aquí en la esquina. Terminamos el grupo de 10 puntos altos, medio punto, pasamos este espacio y en el siguiente vamos a tejer el grupo de 10 puntos altos separados con un pico de 4 cadenas, como este que tenemos aquí. Lo vamos a tejer en este espacio. Ok, aquí ya tengo el grupo de 5 puntos altos con 5 puntos altos. Vamos a tejer un medio punto en el siguiente punto alto y vamos a continuar. Aquí estamos en la esquina. Aquí vamos a tejer 7 puntos altos
separados de el pico de 4 cadenas, como este que tenemos aquí en la punta del abanico. 7, el pico de 4 y 7 puntos altos en este mismo espacio de cadena. Ahí está el grupo terminado de la punta del abanico. Vamos de regreso en el mismo pico de la esquina, medio punto, pasamos un espacio y en el siguiente aquí tejemos este grupo que es de 5 y 5 con espacio de cadena. Siempre hay que correr los puntos con el dedo para poder hacer espacio y que podamos tejerlos todos los puntos altos en ese espacio de cadena que tenemos ahí. Aquí tengo el grupo de 5 y 5 puntos altos en este espacio. El punto solo lo pide donde va a ir el medio punto. Aquí pasamos un espacio y tejemos el mismo grupo que tenemos aquí de 10 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 10 puntos altos, ahí está la esquina, con medio punto en el último punto alto. Este es el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya así tiene toda la información para continuar tejiendo la última vuelta y terminamos la 9. Voy a cerrar la última vuelta, la número 9. Aquí tejí los 7 medios puntos. Tenemos este espacio donde empezamos la vuelta. En la tercera cadena deslizamos el punto y ahí queda cerrado todo el tejido. Cortamos el hilo, anudamos la punta y se pierde, y ahí ya está terminado. Ahí la tiene. Espero que le guste, que la teja para cualquier proyecto, en cualquier hilo. No se le olvide compartir el video, darle like si le gusta, comentar cualquier pregunta. Aquí estoy con todo gusto. Gracias, saludos a todos, un abrazo.